¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Curiosos por lo Insólito. En esta ocasión continuamos con el terror, en compañía con Summercold. Vamos a tratar un tema que es muy interesante y que yo creo que a todos nos ha pasado algo similar. Y hablamos de los sueños. Sueños que nos han dejado pesadillas, o sueños que nos han dejado una sensación de peligro, una sensación de aterradora. Esto y más vamos a estar hablando en este capítulo. Vamos a estar compartiendo experiencias que nos han pasado, experiencias de seres cercanos también. Y bueno, sin más, iniciamos. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, listo para iniciar un nuevo capítulo sobre un tema más, bueno, igual de interesante que el tema del fantasmas es los sueños. Sí, así es. Y como bien dices, todo este tema de lo paranormal, todo este tema de lo que no se puede explicar es muy interesante, es muy aterrador. Bueno, voy a iniciar contando una historia. Te había comentado ahorita fuera de micrófonos que la historia de dos familiares. Voy a iniciar por ahí. Bueno, en podcasts anteriores hemos hablado de la casa donde espantan, ¿no? En un pueblo de aquí, en Jalisco. Um, Resulta que había un cuarto donde pasaban muchas cosas, porque en ese cuarto hicieron, pues dicen que bueno, brujería. Entonces había muchas energías extrañas, había muchas sensaciones terroríficas. Hubo una ocasión en la que dos familiares, una hermana y mi mamá, soñaron con un tipo. Estoy hablando que afuera en la casa hay un patio y había una esquina donde había una cisterna, metieron como un tambo grande, ¿no? De esos de 5,000 litros. Y pues soñaron con una persona. Resulta que en el desayuno se ponen a hablar, ¿no? Pues que estuve este sueño muy raro y era un tipo, ¿no? Un sujeto de tales características. Pues resulta que dicen, no, no puede ser, yo también soñé lo mismo, dice mi hermano. O mi mamá, no recuerdo quién fue la primera que contó, pero cuando escucharon la descripción, pues también lo dijo, no, yo también lo soñé. Y bueno, pasó el tiempo y mi hermana, un día yo estaba dormido en la otra cama, ahí en el mismo cuarto, y dice que ella despertó y vio un tipo como enojado, así como respirando, así como así, enojado y viéndola. Entonces dice que la agarró y la jalaba como para el ropero ahí donde se escuchaban cosas feas. Y dice, yo estaba despierto y yo te veía a ti dormido y él me jalaba. Me agarraba de las pies y del brazo. Y no me vas a creer que le quedaron moretes, Luis, en la mano, en el pie. O sea, fue increíble. Dice que quedó asustada. Yo creo que eso fue allá por el 2000, no sé qué año fue hace tiempo, vivíamos todavía allá, en aquella casa, estamos hablando de mínimo 2016. Siguió pasando el tiempo. Ella ya vive sola en un puerto, en la costa, y, y dice que pasó lo mismo, lo volvió a soñar y igual, o sea, como que lo jalaba al pie, el mismo sujeto, y le otra vez sentía como marcas, como si fuera un morete, le aparecieron ahí como si de verdad alguien físicamente lo hubiera agarrado. Y recientemente, yo creo que como un mes, dice que también lo volvió a soñar, pero como que ya era más débil. Dice, o es más débil o yo me hice más fuerte. Porque ya era como muy débil, ya era una sensación como muy por encimita, así como ya no sentía que me agarrara, como que intentaba, o sea, hacer lo mismo, pero yo ya no sentía como esa misma fuerza. Entonces, eso ha sido como tal la experiencia que yo tengo ahí. Sí se me hace un tema interesante. Para empezar, cuando dos personas sueñan a una persona que en su vida habían visto, o sea, se metió como tal algo a los sueños. Después, como pues físicamente sientes que te queda como la marca, ¿no? De esa energía, no sé cómo lo podemos decir. Que la verdad a mí me aterra muchísimo y bueno, sí, muchas veces me he preocupado y pues, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Mejor que me moleste a mí, muchas veces he dicho. Pero sí, la verdad es inexplicable.
Sí. Dices que le pasaba también a tu mamá. Ella no me contó o no contó a mi mamá si realmente alguna vez hubo como un tipo de contacto, ¿no? Así como con mi hermana. Pero sí recuerdo que ese día las dos soñaron lo mismo. Una persona parada en una donde estaba la cisterna, te digo, había una casita. Dice, en esa ubicación donde está la cisterna había una casita de madera. Y ahí estaba parado ese sujeto. El mismo sujeto que después fue el que estaba en los sueños de mi hermana como jalándole el pie. Okay. ¿Y nunca lo pudieron describir para saber cómo era? Sí, sí lo describieron ese día que lo soñaron las dos. Un sujeto con bigote, o sea, un sujeto como güero, con bigote y con una mirada como penetrante. Así era como una persona caucásica, pues sí, piel blanca, alto y sí, como un bigote con el mostacho así bien marcado. ¿Vestimenta de época o reciente o cómo estaba? Vestimenta lo describieron como de rancho, como vestido como de rancho, pero no. Okay. Sí, yo creo que acorde, no igual al rancho, no supieron decir o no recuerdo que se haya especificado si era como de actual o antes. Pero pues sí, yo creo que es una persona que en su momento estuvo ahí o quizás murió ahí. Y también recuerdo que una vez una medium sí dijo, hay una presencia ahí muy fuerte. Y teníamos la sospecha de que es ese ser. Entonces todo lo que espíritu que está ahí, o sea, esa energía es como si fuera como un imán, como la gravedad cae ahí y se queda atrapado ahí. Entonces pareciera que sí, no era cualquier cosa, pero pues aterrador. Ahorita justamente se me enchina la piel. Sí, eso sí está para pensarse porque te da a entender que incluso como que esas energías, esos entes, esos seres de alguna forma también pueden proyectarse en los sueños o sea, nuestros sueños. Sí, no, Y de alguna imagínate. forma actuar para bien o para mal. Sí, no, imagínate pues el terror, ¿no? Que eso ocasiona. Una vez me pasó algo muy similar que yo recién también en ese cuarto yo tenía pues fue cuando se me empezó a subir el fantasma que se me entumía el cuerpo y yo tenía mucho miedo. Conforme pasó el tiempo yo ya aprendí que, como dicen, oféndelos y se van. Pero llegó el punto, o sea, yo creo que a veces me pasaba 5 veces por noche. Y yo recuerdo muy claramente que me desvelaba lo más que podía para quedar rendido de sueño. Y yo recuerdo claramente un sueño en el que yo estaba en una cocina llena de cazuelas colgadas en la pared, una cocina de madera. Y de repente en el sueño todo se empieza a mover, así como en las películas de terror, que todo se empieza a mover y todo se empieza así. Y yo asustado dije, ¿qué pasa? Entonces despierto y créeme que cuando despierto se me entumió el cuerpo horrible así. Y dije, no manches. Yo interpreté en ese momento que lo que sea, o sea, que haya sido eso, me despertó nada más para que yo supiera. Mira, te despierto y te chingo. O sea, así yo lo interpreté. Y yo le menté, como dicen, lo ofendí 1000 veces. Dije, déjame dormir, ya, no me enfades. Pero fueron muchas veces las que pasaron eso. Sí, está. Pues, entonces se te pone la piel china. De hecho, ya hasta me estaba imaginando a la persona que comentas que vio tu hermana y no sé, o sea, a ver, o sea, me llega una imagen a la mente y así como que tú te imaginas hasta lo peor, o sea. Sí, imagínate también que te deja marcas, o sea, saber que algo que sueñas, dices, es que no es un sueño, es algo real. Real, o sea, Sí. eso es lo que da terror, eso es lo que me da terror. ¿Por qué te sueño? ¿Por qué? Y te digo, Sí, incluso ya no viven donde mismo, ¿no? Y se siguen manifestando. Dices que pasó hace un mes también. sí, ya como con menor fuerza, por así decirlo, pero sí, en otra ubicación. Uh-huh. Muchas veces dicen Esta que los es la espíritus casa. te siguen. Sí, se pueden aferrar a las personas. Yo me imagino que también puede ser a
depende de la sensibilidad de cada quien. Y no sé, a lo mejor si alguien que nos escuche se conoce también el tema, pues puede decir sí, sí o sí no, dependiendo de lo que estemos comentando. Todo Sí. esto, pues nos vamos mucho a lo que ya hemos escuchado o hemos leído, pero a veces incluso hay muchas personas que tienen como una interpretación diferente de las cosas. Sí, así es. Si alguien también de las personas que nos escucha tiene alguna historia, pues la puede dejar en los comentarios. Y tú, Luis, Sí. experiencias, ¿has tenido algún tipo de experiencias de este tipo? Un sueño que tú digas, esto está muy raro. Uf. Es en cuanto a sueños raros, muy parecidos a los que tú has tenido, a los que ha tenido, o los que has, digo, perdón, los que ha tenido tu hermana. Eh, perdón, no, no como tal, pero sí ha sido muy de soñar y es más como pesadillas. Muy pocas veces me he levantado como con moretones o con rasguños y esas veces han sido las únicas que he recordado el sueño, porque sí se te queda para siempre. Una, hace muchos años cuando pues era, o sea, de niño, hubo un día que soñé, me encontraba como en una casa vieja de madera. Ya tenía como unos 8 o 9 años. Y yo entraba a esta casa y la casa estaba totalmente destruida por dentro. O sea, una casa como, imagínate una cabaña, ya como toda húmeda, toda caída, o sea, destrozada. Y dentro, recuerdo que cuando entraba se me aparecían tres brujas. Entonces yo, en ese momento cuando aparecían, yo luego en cuanto las vi, pues no era como la típica imagen de la bruja que tú ves en los cuentos o en las películas de antes, sino que tenían como la piel carcomida, o sea, no eran ancianas, eran como mujeres mayores, como entre unos 30 años, 40. Ujú. Y, y recuerdo que me escondía porque las llegaba a entrar, las escuchaba llegar, perdón, y se posaban alrededor, parecía como de un pozo. Y yo desde lejos les escuchaba. Entonces, no sé cómo estuvo, no recuerdo bien lo que decían muchas cosas. Ya eso fue hace muchos años, pero recuerdo que en mi desesperación y en mi, o sea, de alguna forma yo dije, esto no es real, estoy soñando, porque yo las veía y las veía a las brujas horribles, o sea, como la piel podrida, carcomida, los ojos blancos. Una no tenía pelo, las otras como muy poco. Y, y yo las veía y dije, no, esto no está pasando, estoy soñando. Y de alguna forma me puse consciente. O sea, me volví consciente en el sueño y fue como una alarma para el sueño. Y eso es algo que yo había escuchado y leído de que algo pasa cuando te pones consciente en el sueño. O sea, incluso el sueño pareciera que te empieza como a querer expulsar o algo, Ujú. porque, porque tú ya empiezas a ganar conciencia y hay mucha gente que luego no dura mucho consciente dentro de su sueño. Algunos sí, otros no. Yo en mi caso, pues yo creo que no. Hubo- en ese momento, cuando me volví consciente, fue como que las brujas se voltearon a mi dirección y yo me escondí y bien de repente a mi espalda ya tenía una de ellas. Entonces me dijo algo, te digo, me gritó algo, no recuerdo, y me agarró del brazo. Yo, pues igual, que tenía como 8 o 9 años, me tomó del brazo y me levantó. Me levantó y en cuanto me levantó, sí, sí fue el momento en que me desperté. Me desperté y pues a la hora de levantarme, pues sí, ya estaba en mi cuarto, o sea, normal y todo, y sentía el dolor en el brazo. O sea, en la muñeca, de ahí me tomó y me levantó.
Entonces en esa parte sentía mucho como entumido, no dolor, sino como entumido, como cuando te agarran con fuerza y te sueltan, así esa sensación. Entonces, digo, esa fue una de las experiencias que tuve y es la única que puedo decir que realmente he estado consciente en un sueño. Ya, bueno, me voy a brincar a otra. Más Sí. adelante, mm, esto ya hace como, no hace mucho, pero como unos 3 4 años, también recuerdo que en este sueño me levantaba en una escuela. De alguna forma creo que a lo mejor me debí de haber quedado con algún pensamiento o algo de la universidad. Y recuerdo que en el sueño me desperté en una escuela. Yo decía que era una escuela porque desperté en un salón. Era un cuarto, yo decía era un salón. Tenía su pizarrón, pero haz de cuenta que estaba todo era como adobe. Digamos, no estaba, era como una escuela sin terminar en obra negra. Ujú. Parecían paredes de cemento, no sé. Pero estaba todo oscuro. Pero sí, yo decía, es que es una escuela y ahí está un pizarrón, no hay bancas, no hay nada, y está todo oscuro. Y por fuera veía las ventanas como de este, pues así como si fuera una escuela, pues un edificio, y afuera estaban las ventanas. Recuerdo que olía mucho humedad, recuerdo hasta incluso el olor, olía como humedad, como si estuvieras en una cueva. Me levanté y salí al pasillo, y en el pasillo veía hacia el fondo, o sea, al fondo del pasillo oscuro, bueno, hacia las ambas direcciones, tanto izquierda como derecha, volteaba y estaba todo, a lo lejos pues no se veía nada, pero recuerdo que donde yo salí, del lado izquierdo de la puerta, había una antorcha, o sea, se cuenta que parecía como una cueva o no sé, todo eso, tanto izquierda como derecha, estaba igual, seguía siendo todo cemento, o sea, nada estaba sin terminar, pero yo decía, es una escuela. Pero ya o sea, caminé yo creo que 2 3 pasos y luego volteaba hacia donde yo dije, volteando hacia atrás, o sea, lo di la media vuelta al salón, ahí había unas escaleras. Pero yo dije, bueno, ahorita voy a bajar y voy a ver si puedo salir. Pero antes de eso me asomé por la ventana y afuera se veía oscuro, o sea, nada, era como si estuviera el edificio en la nada. Y te digo, o sea, parecía como una caverna, una cueva estructurada como una escuela. Casi, casi como una escuela japonesa, casi lo recuerdo. Y, y no sé, o sea, volteaba hacia abajo. Bueno, no podía, hacia abajo no podía abrir como tal, tenía como los marcos de las ventanas. Y creo que recuerdo que no tenía vidrio y me asomaba hacia abajo y se veía como infinito hacia abajo y hacia arriba. Y no sé, me llegó el pensamiento que dije, esta no es una escuela, esto es un laberinto. Y ya dije, bueno, voy a bajar. Bajé por las escaleras y en cuanto bajé empecé a escuchar como o sea, un retumbar fuerte, como unos pasos, pero así como si fuera un caballo, así, o sea, rápido, como corriendo por el pasillo de abajo. Pero se sentía así como pesado, pero trotaba como un toro, un caballo. Y recuerdo que me esperé antes de bajar a ver pues qué era, porque se escuchaba que se acercaba. Y, y en eso vi lo que parecía, no se me vino a la mente la palabra el minotauro, que ese es el minotauro. Y me escondí, me empezó a dar como, o sea, un pavor, un miedo, porque no era un minotauro como lo ves, sino que parecía como un tipo centauro enorme, del tamaño de un elefante. Y en lugar
digamos, tenía como ese cuerpo así como fornido de un centauro, pero del tamaño de un elefante, con el cuerpo de una persona, pero era solo el torso. Era solo el torso con los brazos igual también, de la misma forma, pero tenía como una barra de metal atravesada entre los brazos y el torso. Y la barra de metal se doblaba hacia enfrente como la forma de unos cuernos. Entonces, por eso yo decía, ese es el Minotauro. O sea, no tenía rostro, no tenía cara, sino solo lo veía, lo escuchaba y lo vi pasar corriendo, así unos pasos fuertes, y tenía, te digo, como una barra de metal atravesada a los costados del torso, con igual los brazos atravesados, pero la barra se doblaba hacia adelante de los dos extremos como a forma de cuernos. Y, pues, bueno, me empecé a ir lentamente hacia atrás, o sea, me fui regresando a la parte de arriba. Y, y no sé cómo estuvo, pareciera que esta cosa como que me detectó, no sé, brincó hacia arriba, destrozó haz de cuenta como el piso de donde yo estaba, y pues yo empecé a correr. En cuanto escuché o sea, el retumbar fuerte y todo eso, empecé a correr hacia al fondo, el sentido contrario donde estaba como, no sé cómo llamarlo, y me empezó a perseguir y lo escuchaba atrás de mí como corría así con los pasos pesados. Y en todos o sea, sí, por más que yo creo que corrí como unos 5 o 10 segundos, y en el primer salón en el que, o sea, que vi a la derecha, o sea, igual, todos eran iguales, me metí y, y al momento de entrar, escuchaba como también se embestía todo para entrar. Y fue en ese instante que a la hora de querer voltear, fue cuando me desperté. O sea, porque me llegó como esa sensación de que dije, ¿qué es esto? ¿O qué está pasando? Y al voltear fue cuando me desperté. Fue así como, como de que estás en un lado y regresas al otro. No sé si has tenido esa sensación al soñar. Entonces me levanté así como si nada en mi cama, Ujú. pero sí sentía como el ritmo, Una transición, ¿no? va- ajá, sí sentía el ritmo cardíaco un poquito acelerado. Y, y pues sí, o sea, me paré, me tranquilicé porque dije, o sea, eso fue un sueño. Ya poco a poco me fui calmando, los nervios y todo se me fue bajando. Y ya pues fue de que dije, no, bueno, voy a volver a dormir. Pero incluso hasta la fecha, o sea, lo sigo recordando, dije, un día lo voy a dibujar y lo voy a poner así como en un día que igual podemos crear como una cuenta de esto, y ahí a lo mejor postear pues de todos estos relatos, los dibujos de todo lo que hemos soñado. Sí, 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 crearon Instagram y que pues que estén atentos a los seguidores para que puedan ver este tipo de imágenes. incluso se aceptan los fanarts también. También los aportes de la comunidad. Pues Sí, vaya. fue una de las más experiencias que soñé que fueron más. He tenido otras, creo que la platiqué en el episodio pasado, ah, pero igual tengo otras. No sé si tú nos quieres compartir otra historia, tú, Ricardo. Sí, sí, antes de continuar, sí me gustaría hablar de este tema, ¿no? Que tú mencionaste en el primer sueño, que es cuando tú estás en un sueño y te das cuenta como que algo pasa, ¿no? Como que, como dicen por ahí, como que la Matrix truena, como si hay un fallo, porque es como que algo que no debería pasar, ¿no? Estás soñando y te das cuenta, eres consciente, entonces como que se hace todo lo posible para expulsarte del sueño. A mí me ha Sí. llegado a pasar varias veces. Eso sí, he tenido experiencias con sueños que sí, sí. Recuerdo uno en específico que era de uno de esos sueños raros que dices, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy?
este mundo pues no lo conozco, era como un mundo diferente, era un lugar extraño. Lo que pasaba, o sea, yo recuerdo que era un sueño muy frenético, ¿no? Que pasaban muchas cosas y de repente, o sea, de repente en el sueño yo recuerdo que dije, oye, pero yo estoy soñando. O sea, yo estoy soñando, yo estoy en un sueño, esto no está pasando. Y recuerdo claramente que yo dije, deja volar. Y empecé a volar, deja hacer esto. Y recuerdo también precisamente que dije, déjame hacer el Kamehameha de Dragon Ball. Y lo hice y empecé a ver cómo cargaba la energía y dije, no manches, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y de repente, fíjate, es la única vez que me ha pasado que yo tomo como el control, que estoy en algo del sueño y empiezo yo que digo, estoy soñando y empiezo a hacer lo que sea, así continúo el sueño. Porque lo que hice después, dije, deja de despertar. Entonces lo que hice fue troné los dedos en el sueño y en cuanto troné los dedos no te miento que abrí los ojos. Y yo despierto y dije, no, fui consciente de la transición de estar en el sueño a estar despierto. O sea, fue súper raro, es la única vez en la vida que me ha pasado. Pero creo que ha habido otra, pero la otra fue como que me di cuenta que era un sueño y desperté. Pero esa sí como fue la que más recuerdo. Jamás me ha vuelto a pasar. Hubo un tiempo que hasta estuve leyendo acerca de sueños lúcidos para volver a hacer algo así, pero la verdad que nunca me volvió a pasar. Pero sí, lo que tú me dices es como si fuera un portal, ¿no? Como si fuera una puerta en la cual se pueden entrelazar seres de otros, por ejemplo, los fantasmas, ese tipo de lo que mencionan las brujas. Yo creo que lo que tú mencionas, ellas siempre supieron dónde estabas tú. Pero cuando tú fuiste consciente de dónde estabas, fue cuando ya las cosas no deberían de ser así. Entonces, también tuviste esa sensación de física de que te tocaron. Entonces, eso es lo que me parece extraño. Eso, para mí, bueno, obviamente le llamamos sueño, pero yo creo que es algo más allá de lo que pensamos que debería ser un sueño. Entonces ahí sí me parece muy interesante, muy también aterrador, porque siempre es algo que no tiene explicación y cuando tú sabes, como de que eso de que mencionas, de que fuiste consciente y de inmediato ya tenías atrás a alguien, se te pone la piel chinita. Y el otro que mencionas también, fíjate cómo se dio cuenta de que estabas ahí. Entonces sí, habla mucho de que no es posible tener ser conscientes en un sueño de que estás en un sueño. Como cuando pareciera una regla, ¿no? Si tú estás en un sueño, no debes saber que estás en un sueño hasta que despiertas. Es un tema interesante, es muy... Creo que sale mucha tela, ¿no? Hay un trasfondo enorme ahí. Incluso, o sea, esto le pasa a cualquiera, incluso a cualquier cosa que me escuche a toda la gente. Cuando tú estás soñando, de alguna forma, para ti, cuando empiezas a soñar, esa es tu realidad y eso es lo que es real en ese momento. Incluso lo que te estás platicando de las brujas, del Minotauro. Todo en ese contexto, o sea, para mí no era nada raro, sino yo desperté en ese laberinto, que era como una escuela, y te digo, o sea, ese fue como en ese momento no fue nada raro para mí, nomás dije, qué raro se ve todo esto. Nomás dije, es una cueva, dije, pues tengo que buscar la salida, pero no me cuestiono el momento, al menos tú, como platicas tú, sí, no me cuestiono de que esa no es mi realidad. O sea, no le busco como sentido, sino que en ese momento empiezo como a vivirlo. Sí. Y pues ese es es el contexto del sueño, o sea. Entras y como que ya estás en ese momento. Entras y ya estás en... También me ha pasado, fíjate, yo creo que la mayoría son así, de que entras, por ejemplo, y de repente es como cuando ves una película. Entras y pues no, te la ves sin más, ¿no? ¿Por qué estará ahí el sujeto? Uno no pregunta. Pero sin embargo dices, es una persona que vive en el campo. Y la persona pues está haciendo sus cosas en el campo.
Y ya despiertas y dices, tuve un sueño, andaba en el campo y hacía estas cosas. Pero sí, creo que es muy difícil o muy raro, más bien raro. Difícil, no sé, sí, no sé por qué. No sé si es algo difícil o fácil, pero sí es algo raro que pase, ¿no? Que seas consciente en el sueño de que está pasando. Pero no sé, ¿en qué estará? No comprendo. Si es como dices tú, la realidad. No cuestionas, simplemente entras y ya estás viviendo y haciendo las cosas. Sabes que eres tú, sabes que eres Luisa, sabemos, o sea, sé que soy Ricardo en el sueño, pero y no cuestiono nada. Dices, porque he soñado, he tenido sueños muy raros, por ejemplo, de que estoy en una casa X, ¿no? Que una casa que visité hace 10 años, ¿no? Y estoy ahí y vivo ahí y de repente llega Luis. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas? Y lo saludo a Luis. Y luego llega otra persona, ¿no? Fulanito. Y me ha pasado que despierto y digo, qué sueño tan raro. Estaba Luis ahí, que Luis llegó en un caballo. Y luego que llegó Tatín, y que Tatín pues llegó también y se fue con Luis, se fueron platicando y se fueron. Y que yo luego me fui también al pueblo ahí y compré un pollo, así, sueños bien raros. Y si lo vives y despiertas y dices, así estuvo el sueño. Pero pienso yo que es algo a mí sí me aterra, porque pareciera que está prohibido ser consciente en un sueño. No sé qué opines. Sí, es como, ¿sabes lo que te digo? O sea, se vuelve como prohibido dentro del sueño y se vuelve tu realidad. Ahorita comentabas el tema de, pues sí, o sea, no tiene sentido. Me acordé de una cita de Stephen King donde, pues sí, incluso sale en el juego de Alan Wake, para quien lo haya jugado, así lo has jugado, donde dice que Stephen King dijo una vez que las historias de terror pues, no tienen explicación, o sea, es la antítesis de las historias de terror. Posiblemente en un contexto donde tu sueño es como algo lógico y no tiene sentido para ti, se vuelve como, o sea, se vuelve de terror para todos porque es algo desconocido, o sea, el ser humano es de ley que le teme a lo que no conoce. Sí. Entonces, para mí en ese momento, de tanto en ambos sueños, fue de que empecé a sentir ese terror y en ese momento en el que te das cuenta que tú dices, esto no está bien. O sea, ¿por qué estoy aquí si yo estaba, no sé, ya estaba dormido? Me estaba acostando para dormir. Es en ese momento cuando de alguna forma el sueño o no sé, el subconsciente o algo te expulsa, que tú dices, no sé, o sea, e incluso hasta me atrevería a decir que parece que estás soñando con con algo alterno, o sea, no quiero como tal sonar como la película de Doctor Strange, donde sueñas con otros universos, pero hasta pareciera que fuera como todo muy dimensional. O Sí. sea, Pareciera porque incluso, que conectas, ¿no? Como, digo, como si fuera un espacio donde se pueden interconectar diferentes, no sé si dimensiones o diferentes tipos de energías. uh-huh. Sí, sí, o sea, pareciera que fuera más como por ese lado, donde, no sé, o sea, de alguna forma tu subconsciente se proyectara hacia otro lado en esos momentos. Y te digo, han sido pocos donde yo he estado en diferentes lugares. En otras ocasiones, pues han sido más situaciones de que, estoy en mi casa o estoy así. Te voy a platicar otra. Eh, Actualmente donde vivo, mm, digo, yo no tengo perro, tenía, pero en este sueño recuerdo que estaba yo en mi cuarto dibujando, porque me gusta mucho el dibujo. Y, y recuerdo que hacia el fondo de mi cuarto, hacia afuera, sale un espacio grande donde está la sala y estaba todo oscuro. Entonces, de esas, igual, de esas veces que dices, pues, eh, que sientes que algo te observa,
así como al fondo yo sentía que algo me observaba, volteaba y veía dos ojos así en la oscuridad. Y yo dije, es mi perro. Te digo, o sea, no te cuestionas. Y yo dije, es mi perro. Y que yo le hablaba. Le hablaba y que le decía, ¿qué tienes? Le decía, ven. Y pero me seguía observando. O sea, se le veían los ojos brillando. Y pues estaba yo acostado en la cama, entonces pues de alguna forma pues me estiraba hacia el suelo, bajaba como las manos y así como acostado de estómago en la orilla de la cama, así con las manos en el suelo, pues ya le hablaba. Pero que escuchaba debajo de la cama que empezaba como o sea, de abajo de la cama empecé a escuchar como un llanto de un perro. Volteé hacia abajo y que veía el perro. Pero en ese momento, te digo, cuatro veces de que dije, caray, pero ¿por qué este esté aquí? Entonces, ¿quién está allá? Entonces, cuando volteaba hacia o sea, la sala, estaba oscuro, veía como los ojos se levantaban. O sea, lentamente se levantaban y me seguían observando. O sea, no escuché ruido, no escuché nada, solamente es como eran como de estar en el suelo, empezaron a elevar y me veían como de una altura más o menos de unos, no sé, 1,80 m, 2 metros. Y fue en ese momento, cuando los vi arriba, me levanté, o sea, al instante me levanté. No escuché pues, no ruido, ni gritos, ni nada, solamente los ojos observándome desde el fondo. Y me levanté y fue en ese momento que entré en conciencia. Y a la hora de levantarme dije, pero pues yo no tengo perro. Creo que fue ese mismo darme cuenta de que primero cuestioné, que dije, ¿por qué este está aquí? ¿Quién está allá? Y fue en esa, ya después dije, pero pues no tengo perro, ya cuando me levanté. Pero fue esa sensación como de que al instante, fue como que al instante me expulsó del sueño. Así como dije, me levanté y entre poco a poco despertando y dije, pero no tengo perro. Y ya, pues sí, me levanté y pues ya, es como si nada, volví a dormir por el tema del cansancio. Sí, Pero una vez sí. más vemos cómo también te expulsa el sueño. Esos tipos de sueños en los que tú, así como mencionas, es que no tengo perro, pero se da uno cuenta ya muy, muy adelante, ¿no? O sea, muy, Sí. cuando el sueño está avanzado, después de que ya ha pasado todo, como tienes que asustarte, tiene que pasar eso, te das cuenta de que el sueño, o sea, de que el sueño no, como tal, no es la realidad, o en teoría no es la realidad. Yo te voy a contar una historia, un sueño que me ha pasado a lo largo de mi vida. Ya tiene mucho que no me pasa, pero te voy a dar un ejemplo. Supongamos que es el 2010 y yo tengo un sueño. Y no sé si, creo que lo había comentado en podcasts anteriores, pero soñaba con una persona que me seguía. Y no podría describirlo porque no lo recuerdo, pero es una persona que nunca había visto, que no ubico, no sé si alguna vez lo vi, pero es como una persona que me sigue. Y la persona como que pues, me quiere hacer daño, ¿no? Y fíjate que, qué curioso, ahorita estoy recapitulando, la persona me sigue y yo me escondo. Y pues tira como una metralleta y yo me escondo. Al final siempre me acorrala y estoy yo como escondido en una casa y me cubro nada más atrás de una mesa o de lo que pueda, una barda. Es como la última que recuerdo fue que me iba correteando y eran como, no sé, como un pueblo, como si fuera de Egipto. Entonces yo me refugio en una casa, como de una casa abandonada, que es como mano negra, todo de concreto. Y adentro pues estaba todo como si hubiera caído, como si estuviera destrozado o cayéndose. Y había como una barrita de, como si fuera no sé cómo decirlo, como una mesa de concreto en la cual pues pues estaba cayendo y yo me puse atrás. Y estaba la bala ahí, pues la tire y tire. Y pues de repente pues llega a un lado mío, lo veo. Yo levanto la frente estando como
eh, pues no sé cómo decirlo, pues estaba como de rodillas, entonces con las manos también en el piso. Entonces yo lo que hago, levanto la cabeza porque veo que está enfrente de mí y veo como una pistola justo en mi frente. Entonces, pero yo recuerdo que presiona el gatillo y todo se ve negro en ese momento. Pum, vi negro, se apagó todo. Y en ese momento desperté, pero desperté así como asustado. Y desde esa vez ya no lo he soñado. Ahora que estoy pensando, pues será que me estaba buscando. Te estoy hablando de que el primer sueño fue como en el 2010. Pues imaginemos que tuve otro como en el 2013 y luego otro como en el 2017. O sea, y yo lo recordaba, es este otra vez. Yo decía, es este otra vez, me está siguiendo. Yo te conozco, eres tú otra vez. Y justo ahorita me estoy percatando que ya no lo he soñado. Yo creo que ya en unos 6, 7 años desde que pues en teoría logró su cometido, ¿no? Yo me pongo a pensar muchas veces si en otra vida, ya hablando de temas quizás ya un poquito, no sé, podríamos decir que derivados de esto, o no sé, pero es como se viene también a la mente, ¿no? Vidas pasadas, si, no sé, mundos alternos, no sé cómo decir. No quiero sonar fantasioso, no quiero sonar así, pero se me viene muchas veces. ¿Por qué sueñas un lugar que ni conoces, una persona que ni conoces? ¿Por qué? Y con esa diferencia de tiempo y con esa persona la misma. O sea, ¿qué probabilidad hay de que sueñes la misma persona y que te quiere hacer lo mismo en 2, 3 veces en diferentes años? Puedes soñar que a la misma persona, no sé, imaginemos, ¿no? Un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, pero una persona que ni conoces. O sea, si nunca lo has visto y si alguna vez lo vi, imaginemos que en el tren, ay, mira, vi a un sujeto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sujeto normal, ¿no? Que no tiene nada de diferente, ni un color de cabello diferente, ni una seña diferente, simplemente una persona normal. O sea, no lo he visto y creo que no lo recordaría. No podría yo en el sueño, creo que fabricarlo. No sé cómo decirlo. No podría yo soñarlo a tal detalle más de una vez. Imaginemos que hoy voy tomo el transporte público y veo una persona. Te la paso, que esa noche yo sueñe con alguien, digo, quizás lo vi. Pero después de 10 años, por ejemplo, 6, 7, casi 10 años, soñarlo a la misma persona y que la misma persona te quiere hacer lo mismo, me parece muy extraño. No sé qué opinas. Fíjate que se me enchina la piel poquito porque me ha pasado algo similar. No lo he soñado así a ese grado como tú dices, o esa, ¿cómo se le puede decir? Bueno, no lo he soñado tantas veces, pero una vez sí también soñé que me perseguían entre unos departamentos, a mí y a mi hermano. Eh, Igual nos perseguían y nos disparaban de lejos. Entonces yo recuerdo que empezaba a brincar las bardas de estos departamentos y digo, está relacionado a lo mejor, no sé si como tú dices, me vino, lo asocié al tema de vidas pasadas o a lo mejor no sé, algo porque de alguna forma escuchaba cómo tiraban los disparos, o sea, nunca vi quiénes eran, porque ahora sí que más bien estaba como dentro del sueño, intentaba escapar. Mi hermano iba conmigo, pero íbamos, o sea, yo decía, es mi hermano, pero no se veía nada, o sea, lo vi así como de reojo, pero ya después dije, no, o sea, no se parecía en nada. Y yo recuerdo que iba como pues todo vestido de negro, o sea, hasta como chamarra negra, pero recuerdo que era una chamarra como muy noventera, como entre 80s y 90s, y así como muy de piel, muy de cuero. Y iba corriendo y escuchaba los disparos y recuerdo que unos me dieron porque sentía como si me picaran, sentía como unos piquetes, como me daban en la espalda y luego sentía muy caliente, pero yo seguía corriendo y, o sea, después de un rato empecé a sentir como varios en la espalda, que fue en ese momento como que poco a poco me empecé a sentir más cansado, más cansado, más cansado, luego con sueño y digo, no sé, a lo mejor ya hasta experimenté la muerte en ese momento.
pero en cuanto caí, mm, me empecé a sentir como con sueño, pero no me dormía, o sea, me sentía en el suelo quieto todavía. Empecé a sentir, o sea, dejé de escuchar, o sea, no había más que un silencio y, y fue en ese instante que, o sea, me levanté, o sea, no me sentía como que estaba soñando, pero de alguna, oh, no sé cómo estuvo que cuando cerré los ojos dentro del sueño, los abrí dentro de mí, o sea, los abrí ya en mi cama, pues, o sea, despierto, me desperté. Fue así como cerrándolos de allá, los abrí aquí. Ujú. Digo, estuvo bien raro, pero fue muy parecido a ese que tú comentas. O sea, y, y creo que es uno de los pocos que recuerdo. Le dije, porque sí he soñado, de sí recuerdo haber muerto. Haber muerto de alguna forma, no sé, o sea, lo sentí muy real. O sea, yo iba corriendo, me disparaban. Y recuerdo hasta mi ropa porque cuando brincaba las bardas, escapando, pues yo veía así como hasta la chamarra me estorbaba para maniobrar bien porque era de piel y era así se veía como de esas, o sea, como de las películas de los noventas, ochentas. Y digo, o sea, no reconocía a mi hermano, pero yo decía, es mi hermano. Y, y sí, o sea, fue como que dije, a lo mejor en ese momento experimenté hasta la muerte, no sé, hasta una muerte de alguna vida pasada o la muerte en alguna otra, ¿Y qué no tal? sé, o sea, Buenas ya noches hablando en más, todos ustedes. yéndome más al tema, dimensionar a lo mejor otra dimensión, otro lado. Yo no sé si está raro y me lo recuerda por lo que te pasó a ti también, lo que soñaste, pues. Sí, sí, creo que de alguna forma experimentamos la muerte, porque no creo que pase algo muy diferente cuando mueres, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tú que sentías los piquetes, yo también recuerdo que en otro sueño, o no sé si en ese precisamente, cuando yo huía de ese sujeto, sentí que me llegaba, que a mí me dio como me llegó a dar pues no sé, una bala, ¿no? Y sentía como calientito, así como calientito, algo dentro de mí calientito, pero no sentía dolor, simplemente sentía como algo tibio dentro de mí. Pero sí, en cuanto se apagó en el sueño, o sea, imaginemos que se apaga, es como un parpadear, se apaga un segundo y abro el ojo, o un poquito más rápido, pero sí es como en el lapso de entre un segundo, un poco menos, quizás medio segundo. Cierras el ojo y lo abres, el sueño, cierras los ojos, los abres y ya estás en la despierto. Entonces eso, despiertas con la sensación como de, yo desperté como cansado, dijo, o sea, por la corretiza. Pero, ay, no, créeme que sí es un tema que deja pues muchas preguntas. ¿Qué pasa en los sueños? De qué se trata realmente un sueño, qué quiere decir ese tipo de sueños extraños. Una cosa son los fantasmas, todo lo que ves, todo tipo de seres así. Pero cuando también sueñas como personas que nunca has visto, que hubo ese tipo de situaciones, ¿por qué son tan reales? Porque es como si esto lo hubiera vivido. Creo que lo que podríamos decir aquí es como, ¿por qué se siente como si esto lo hubiera vivido? Como si esto me hubiera pasado y estoy como recordándolo por medio de un sueño. O puede ser que es algo que está pasando en algún lugar del universo. O sea, se siente así, ¿no? Bueno, al menos de mi parte, así como creo que es la sensación que me da. Esa sensación de esto se siente muy real. Y si bien dicen que los sueños son reales, pero son sueños que tú dices, mira, pero ¿por qué se siente tal cual como si lo hubiera vivido o lo estoy viviendo? Sí, sí, sí. Eso como lo que comentas de soñar incluso personas y, y bueno, todo el tema relacionado. Me ha pasado incluso soñar con personas, principalmente con mujeres, que a lo mejor a lo largo entre que viene siendo mejor universidad y adolescencia y todo, he soñado con mujeres que yo he dicho, esta persona con la que estoy soñando, o sea, le siento como un,
sientes como un cariño. O sea, de alguna forma sientes como una apreciación por esas personas. Me ha pasado que he soñado con, bueno, en la primaria soñé con una niña que al levantarme dije, no manches, como, o sea, en el sueño la vi y todo y eh, en ese momento me levanté y me gustó. Pero dije, no sé quién Ujú, sea. Me pasó igual años después en la universidad, soñé con una chava que también dije, no sé quién es, pero la verdad me levanté y me gustó. Y así como tal, he soñado también situaciones que en el sueño me ocurren y luego en la realidad dije, ah, caray, esto recuerdo que lo soñé y se siente como un déjà vu. ujú. Entonces, digo, sí, está raro. Nunca me he topado con ninguna de las personas que he soñado y, o sea, ni con las personas que luego te levantas y tú dices, ah, la sentía que la quería mucho o que me gustó mucho. O así, situaciones, más que nada situaciones han sido de que digo, ah, caray, esto lo soñé. Porque dije, recuerdo que soñé haber estado en este lugar sentado comiendo, viendo esta pared de este color, con estos cuadros así adornados. Y donde actualmente estoy viviendo tuve esa sensación mientras cenaba. Y dije, esto lo soñé recuerdo que lo soñé hace como 2, 3 años. Y, y son cosas como que tú no te explicas, pues porque ahora sí que el tema de los sueños es un tema que como tal nos da mucha curiosidad, pero no, sí nos faltaría a lo mejor como indagar un poco más, investigar un poco más, o que alguien nos pudiera como ilustrar un poco en el tema de los sueños también. Sí, es un tema que da para más charla, para más podcast. Y bueno, creo que lo podemos dejar aquí si te parece bien. Sí, Se ha ido casi una podemos hora. dejarlo, podemos dejarlo igual a una segunda parte porque aún queda pendiente el tema de yo, así como estos 2 sueños que platiqué, o 3 que recuerdo, también recuerdo mucho el de soñar con un lugar en el que solamente una vez he estado ahí y, y era una ciudad totalmente distinta a un mundo y, y recuerdo hasta el nombre bueno, vi el nombre de la ciudad o se me grabó en la mente, pero se me olvidó. Lo apunté y en mi teléfono que tenía en ese entonces, que fue hace como 2 años, de ese sueño, pero sí, o sea, fue un lugar que yo lo vi y dije, nada que ver en donde estamos ahorita. Lo recorrí y todo y sí fue, o sea, me gustó bastante, estaba muy bonito. Ok, ok, entonces dejémoslo como una primera parte. Va a haber una Mm. segunda parte para todos los que nos escuchen. Puede ser la siguiente semana. Puede ser que sí, vamos viendo. Si lo hacemos ya la siguiente o lo dejamos para otra semana. Pero probablemente sea la siguiente semana. Entonces, pues sí. eh, Esta va a ser la primera parte de los sueños. Un tema muy interesante, un tema muy intrigante. Que hay muchas cosas que no tienen explicación, que no tienen sentido. Y bueno, que sí dan como generan muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué de las cosas? ¿Por qué parece que te tienes que salir de un sueño cuando agarras conciencia de que estás ahí? ¿Por qué parece que es como un lugar donde todas las dimensiones puedes, bueno, o algunas dimensiones o energías pueden coexistir? Y bueno, pues lo vamos dejando aquí. Muchas gracias por estar aquí, Luis. La verdad que ha sido un gusto. Y bueno, agradecerle a todas las personas que han dado apoyo a este proyecto. Esperemos les guste el contenido. Unas palabras, Luis, de despedida. Eh, pues nada, así que pues para los que nos escuchan, pues gracias por hacerlo y esperamos que sigan este, escuchando nuestras anécdotas, historias, teorías, curiosidades que tenemos por todo este tema paranormal. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.